Toman su lugar, hermanos, por favor. ¿Ya están, hermanos? ¿Ya? Abril dice que no. Pamela dice que no. Están en las pasiones de la carne, Pamela. Tú también estás en las pasiones de la carne. Abril, no me lo emociones. Nomás lo estás emocionando. Solamente hace... ¿Qué, hermana? Si no, al que se fue a la villa, aquí se aplica. ¿Ya? Pero ya, Vamos a empezar, hermanos. Ya, por favor. Pequeños, guarden silencio o váyanse allá atrás. No, a la calle no, mejor allá atrás. Un, dos, tres, tumba. Sale. Vamos a orar. Vamos a orar. 1, 2, 3, tumba. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo que nos permites tener de comunión, pero gracias también, Padre, por tu palabra que habremos de seguir estudiando. Pedimos la bendigas, sea este tiempo de edificación, enséñanos, háblanos y guíanos, Padre. Oramos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sale. El estudio se llama Sobrenatural. Y el primer capítulo se llama Elohim. ¿Sale? Bueno, como tal se llama Elohim, pero bueno, ya saben, la H. La H no se pronuncia. ¿Sale? Y el tema es Dios y los dioses. Y antes de empezar con el tema del día de hoy, y en general el estudio, hay algo que quiero que hablemos, que es contexto. ¿Sale?
que es un tema que siempre menciono en los estudios, siempre lo menciono en las prédicas, porque es muy, muy importante. Y recién escuché un ejemplo que me gustó mucho para explicar qué es el contexto, ¿sale? Porque hoy no vamos a hablar solamente del contexto histórico o léxico o escrito, sino del contexto intelectual de las personas. Entonces, ¿qué sucede si yo les digo a ustedes, mexicanos, a ver, pongan atención ya, ¿qué pasa si yo les digo que anoche me fui a cenar tacos? Levante la mano alguien que me diga un taco que pude haber cenado. Abril. De bistec, de tripas, ok. ¿Qué pasa si yo te digo que hoy yo desayuné tacos? Levante la mano de qué taco pude haber desayunado. De arroz. Taco acorazado, bueno, de arroz. No, pero ¿de qué? De birria. De canasta, muy bien. De carnitas, va. Barbacoa, de barbacha. De sal. Pregunta. A ver, espérame. Pregunta, si yo les digo que desayuné tacos, ¿piensan en tacos al pastor? ¿Por qué? ¿Pero quién dice? Porque somos mexicanos. Cuando la Biblia menciona situaciones, hermanos, las da por obvias, que hay cosas que el autor no tiene que explicar. Porque él está escribiendo a un grupo de personas que si él dice que estaban en la fuente de tal, no me acuerdo ahorita, alguna fuente, en algún horario del día, todos ya sabían que era por algún motivo. Tú y yo no lo sabemos, pero ellos sí lo saben, porque en el contexto de la gente, ellos dicen, pues desayunó tacos. Gabriel dice que desayunó tacos, pero ¿qué pasa si Gabriel dice que desayunó hoy tacos? Se lo paso a un japonés que nunca ha visitado México. Él no sabe de qué taco estoy hablando. Él no tiene idea de qué es lo que está hablando Gabriel. Él piensa a lo mejor en tacos, busca en internet y encuentra Taco Bell y dice, es algo duro con forma de U, lleno de verdura y de carne. Porque eso es lo que va a encontrar. Para que él pueda entender de qué está hablando Gabriel, él tendría que haber crecido y vivido en Cuautla y entender que es un taco acorazado. Hace rato mis hijas decían, cómo voy a extrañar los tacos de arroz. Y le aunque usted no lo crea, hay amigos de mis, personas fuera de Morelos, porque los tacos acorazados son orgullo morelense y cuautlense, no conocen los tacos de arroz. Y para mí eso es pecado. Ellas les tienen que mandar una foto y explicarles, mira, esto es un taco de arroz. Y se come así, se le echan rajitas y sabe bien bueno, sobre todo si no has comido. Es cultural, es en automático. Pero si eso yo lo saco de aquí, por eso es tan importante el contexto. Por eso cuando estudiamos la Biblia, siempre hacemos mucho hincapié en contexto. No fue escrita para ti la Biblia. Juan, hoy que hablábamos de Juan, cuando yo estaba tratando de hablar de Juan, originalmente yo iba a hablar acerca del griego. Pero resulta que Juan es judío. Y él, escribiéndolo a los judíos, él está pensando en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero también, como alguien que vive en un contexto griego, pues tiene que pensar también en los que tiene a su alrededor. ¿Te das cuenta? Él lo escribió, lo aventó, y para nosotros fue pues el verbo de Dios. Claro, pero para ellos tenía un significado mucho más profundo. La Biblia tiene muchísimas de esas cosas que si no le encontramos el contexto correcto, no le vamos a entender todo lo que está ahí. Y muchas veces los pasajes, hermanos, los damos por obvios y pasamos palabras importantes o expresiones importantes o enseñanzas importantes porque no conocemos el contexto y decimos, pues quién sabe qué quería decir aquí el Señor. Es que la Biblia tiene contradicciones. No tiene contradicciones. Nosotros no tenemos el contexto para saber por qué se está diciendo lo que se está diciendo. Habiendo dicho lo anterior, hay diferentes tipos de contexto. ¿Ok? Tenemos, primer contexto es contexto histórico. ¿Sí ven? ¿Sí alcanzan a ver?
Contexto histórico dice que es el entorno histórico en que se escribieron los libros y los eventos políticos, sociales y culturales de la época. O sea, todo lo que tenga que ver con la historia de ese lugar, eso involucra un contexto histórico. Cuando vamos a leer la Biblia, tenemos que pensar en el contexto histórico. Segundo lugar, contexto cultural, que va muy de la mano con el contexto histórico. Dice que son las costumbres, tradiciones y referencias culturales, significado de metáforas y expresiones en contexto cultural. Lo que acabamos de hablar ahorita de los tacos, por ejemplo, ¿no? Número 3, contexto geográfico. ¿Sale? Contexto geográfico es geografía de la región donde se desarrollan los eventos, impacto en situaciones y dinámicas descritas en los textos. No es lo mismo que yo te cuente una historia en Cuautla a que yo te la cuente en Nuevo León, porque el calor de Cuautla no es el mismo que hace Nuevo León. Y el frío que hace en Cuautla no es el mismo que hace en Nuevo León, en Monterrey. Es diferente. Si yo allá digo que tengo frío, en diciembre, lo más probable es que voy a tener 2 o 3 chamarras encima porque ya alcanza a nevar. Si yo aquí digo que tengo frío, lo más seguro es que me veas así como me ves ahorita, porque el frío no alcanza a ser tanto. Entonces, dependiendo de dónde sea la región, el contexto de lo que se está diciendo también importa mucho. Siguiente contexto, contexto lingüístico. Idiomas originales, en este caso hebreo, arameo y griego, y los matices de significado y traducción. Han visto que los predicadores somos muy payasos y decimos, el griego de este pasaje. Bueno, el motivo de hablar del griego y del hebreo y del arameo es que esas palabras en su idioma original tienen otro significado muy vasto, distinto al que tienen en español. Lo que ponía de ejemplo el día de hoy en la prédica, la palabra vara, de ahí viene la palabra barak, que después deriva en Baruch, y todo eso es hablar y crear, pero también traer bendición, ¿ok? Es importante saberlo porque de una misma palabra que es creación, también Dios está diciendo te voy a bendecir, por ejemplo. No es lo mismo la palabra logos que la palabra que se ocupa, eiopone, creo que es la palabra en griego, que se traduce como hablar, llanamente. Son dos palabras diferentes, ambas al español se traducen como hablar o decir cosas, pero en el original tienen un significado totalmente diferente, ¿va? Dice después, ¿todavía no? Ok, perdón. Ahí está. Histórico, cultural, geográfico y lingüístico. ¿Qué, Luisito? ¿Estás bien apurado anotando? Lo que es tú y Sagus, los estoy viendo nomás. Ay, chavos. Fotográfica la de mi esposa, que nomás le toma fotos. Esa sí es fotográfica. ¿Seguro que no somos? ¿Listo? Lingüístico. Después que lo suba a YouTube, mejor que lo genere automático. Por eso, por lo menos, si no aprenderlo, tener un diccionario, ¿no? De griego y de hebreo, sobre todo de griego, porque de hebreo es un poquito más complicado, hay poquitos. Sí, para más que no agarrarlo literal, pues para saber cuál es la amplitud de la palabra, ¿no? Porque, vuelvo a repetir, una misma palabra puede significar muchísimas cosas y eso puede traer un problema a la hora de traducirlo. Por eso es que hay tantas versiones de traducción de la Biblia. No porque sean muchas versiones, sino porque un traductor dijo, esta palabra se puede significar esto, esto, esto y esto, 4 cosas. Yo cuál creo que es la que significa en este contexto que está escribiendo, pues esa pone. Pero pues no es su culpa, el idioma es así, los idiomas cambian.
Y a la hora de pasar de un idioma a otro, eso lo hace un problema, ¿no? ¿Listo? Dice el siguiente contexto. ¿Sí, carga o no carga? A ver. Ahí está. Contexto literario. Géneros literarios presentes en la Biblia, influencia en la interpretación y comprensión. Hay ciertos pasajes, por ejemplo, los libros como los Salmos, que son cantos. Obviamente la manera en que está escrito es muy simbólica porque son cantos, ¿sale? No son tan literales como los libros históricos. Los libros históricos, todo lo que se nos cuenta ahí, es desde una perspectiva histórica y por lo tanto, el género del libro, a mí me dice que eso no lo voy a interpretar como una cuestión de una imagen, ¿no?, que se me esté dando, sino como un hecho que sucedió. Por ejemplo, David va a matar a Goliat y todo lo que se me narra en el libro, en la historia, respecto a la muerte de Goliat, yo lo voy a tomar como un hecho histórico, porque el libro donde se me está contando es una historia. Si de ahí yo encuentro un salmo que hable de David matando a Goliat, ahí va a haber elementos que no son históricos, que como es un canto, pues va a llevar un poquito de poema y de imágenes que quizás no son tan fieles a lo literal, vamos a llamarlo así, ¿va? Sí, van adornando la historia. Vas a encontrar detalles de la historia, pero vas a encontrar cosas también que quizás vayan nada más adornando un poquito alrededor, ¿va? Después, contexto teológico. Caray. Ahí entran las creencias religiosas y enseñanzas teológicas, mensajes y propósitos teológicos en los textos. Esto es interesante porque según la teología de la persona que está tomando la Biblia, va a ser la interpretación que le dé. ¿Ok? No va a ser lo mismo un católico. Por ejemplo, yo he escuchado personas que afirman la intervención de María como intercesora a raíz de pasajes de la Biblia donde dicen, ¿ves? Ella vino y le dijo a Jesús que se acabó el vino. Y entonces pues, está intercediendo. Ella es nuestra intercesora. Y esa es una manera de interpretar la Biblia desde un punto de vista teológico. Ella le manda a Dios porque pues, le dijo que fuera y ¿qué hizo Jesús? Pues fue y convirtió el agua en vino, ¿no? O sea que sí le hizo caso. Es un poquito amañada esa manera de interpretar la Biblia porque hay un contexto teológico desde el que se está interpretando. No. Contexto social y político. Este es muy importante, sobre todo en el Nuevo Testamento. Dice, las relaciones sociales y desafíos políticos, las respuestas de los textos a situaciones sociales. O sea, en el caso, por ejemplo, del Nuevo Testamento se nos habla muchísimo de política. Indirectamente se nos dice que Poncio Pilato, por ejemplo, era el gobernador de esa área. Que había unos reyes, unos Herodes, como 5 o 6, por cierto. Herodes y Herodiana, además, porque por si fuera poco, ¿no? Entonces, ese contexto político a mí me ayuda a entender cosas que quizás si yo no conozco ese contexto político, pues yo no voy a saber por qué se da. Yo no voy a saber por qué, por ejemplo, Herodes mandó matar a los niños. Hay un contexto político, hermanos, que si tú lo conoces vas a entender que es muy sencillo el motivo por el cual él manda matar a los niños. No tiene que ver con un odio hacia la persona de Dios. Tiene que ver con un temor a yo no soy el rey legítimo y el que viene sí es el rey legítimo. ¿Ok? No tiene que ver con Dios, tiene que ver con la carne del hombre y con cuestiones políticas, literalmente, ¿sale? Herodes no era el rey legítimo, su esposa era de alguna manera la verdadera reina, pero pues ya se había metido con la hermana y con la no sé qué y que ya había hecho de las suyas. Entonces, cuando viene y se le avisa, van a ser el rey de los judíos, ¿qué dice él? No, pues me van a quitar el changarro. Ese es el motivo por el que él manda matar a los niños. Es una cuestión totalmente política. Eso no quiere decir que Dios no se hiciera cargo de la situación y que no supiera qué iba a suceder, pero es una maniobra política. Si no sabes el contexto político que tiene que ver con los macabeos, desde los macabeos viene Herodes, pues no vas a saber por qué pasan las situaciones que pasan. Y por último, contexto comparativo, comparación con fuentes históricas y literarias y ampliación de perspectivas sobre los eventos y conceptos. Hay partes en la Biblia que se nos menciona, estaba viendo algunos pasajes y por ejemplo se nos
se nos dice en Deuteronomio, me parece que se nos habla del libro de las batallas de Jehová. Dice que es así como está escrito en el libro de las batallas de Jehová. O sea que hay un libro que no llegó a nosotros, que se llama el libro de las batallas de Jehová. No sabemos cuál es, se le menciona una vez en la Biblia y dice que está escrito ahí una historia de algo. Y la Biblia hace referencia a esa historia. Si tú y yo tuviéramos ese libro, podríamos decir, lo que pasa es que el Señor peleó esta batalla con el pueblo y la ganaron de esta manera. Hay muchas cosas que tú y yo no sabemos de la historia del pueblo de Israel. Hay otros escritos, según Samuel, no crónicas, que dice que existe el libro de las crónicas del profeta Samuel, del profeta Gad, creo. Da 3 profetas que menciona que cada uno tenía un libro de crónicas, libros que no llegaron a nosotros. El de Jafet, Jaser, no lo tenemos. Está el libro de Enoc, de ese sí existe hasta el día de hoy. No, ninguno de estos es canónico. No, si fueran canónicos estarían en la Biblia. Tampoco estos que estamos mencionando. Ninguno de estos es canónico. Si fueran canónicos estarían en la Biblia. Pero existen, algunos de ellos existen copias de algunos, existen fragmentos. Cuando tú lees esos fragmentos, entiendes por qué la Biblia los menciona y por qué ellos ya sabían de ellos, no necesitas tenerlos. Pero saber qué decían esos textos te va a ayudar a entender qué quiere decir la Biblia en ese pasaje. Porque si tú no tienes ese contexto comparativo de otros libros alrededor de la Biblia, que Enoc fue transpuesto. No, y Judas menciona pasajes del libro de Enoc directamente. El libro de Judas menciona pasajes textuales del libro de Enoc. También Pedro. O sea, partes del texto de Enoc, del libro de Enoc, están en la Biblia, tal cual, así como están escritos. Entonces, eso quiere decir, hay supuestamente un libro que trata acerca, se escribió o de Moisés, o lo escribió Moisés, no sé. Donde se nos dice, usted ha escuchado el pasaje donde dice que el arcángel Miguel y Satanás peleaban por el cuerpo de Moisés. Ese pasaje no existe en ningún lado. Se cree que hay un libro desaparecido que fue escrito por Moisés o alguien inmediatamente después de Moisés, donde narra esa historia. Esa historia la conocen los judíos, pero a nosotros no nos llegó. El no tener ese contexto nos deja a nosotros un hueco ahí que nos hace interpretar muchas veces de maneras extrañas la Biblia. Porque decimos, ya ves, se estaban peleando el cuerpo. Y pues damos enseñanzas a veces sin saber el por qué. Si tuviéramos el texto podríamos decir, el motivo es este. ¿Por qué? Porque de aquí salió. No hay pierde. ¿Sale? Eso es lo que a veces sucede cuando se interpreta la Biblia. Tenemos todos los elementos, tenemos una interpretación a veces un poco errada. ¿Sale? Que nos da ahí un tirabuzón, como se dice. Ok. Ahora sí, vamos a entrar en tema. Dice ahí, la Biblia dice que Dios tiene un equipo de trabajo de seres divinos que llevan a cabo sus decisiones. Se refiere a ellos como la asamblea, el consejo o la corte de Dios. Alguien que me lea, por favor, Salmos 89 del 5 al 7. ¿Quién puede? ¿Quién dice yo? Marky. Y luego Daniel 7:10. Abril. Sí, por eso. Solo por eso, Ella estaba en la carne, pero ya ahorita ya subió al espíritu. Salmo 89, 5 al 7, Marky, por favor. Pongan atención. A ver, otra vez, desde el 5. Celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos. Porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Dios temible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Amén. Ese pasaje dice el versículo 6, ¿quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Esa palabra potentados, hermano, es la palabra Elohim. ¿Quién será semejante a Yahvé entre los hijos de los Elohim? Eso es lo que dice. ¿Sale? Esa es la palabra. Y vamos a empezar a hablar de esta palabra Elohim mucho el día de hoy. ¿Va? Entonces,
Pongan atención. La siguiente, Daniel 7:10, por favor. Dice ahí la palabra de Dios que millares, millones, una cantidad grandísima de seres estaban ahí alrededor del juez. ¿Sale? La gente o los cristianos solemos decir que esos seres o esa asamblea o ese cortejo que está ahí alrededor de Dios son los ángeles, pero eso no es cierto, porque la Biblia se refiere a estos como los Elohim. ¿Ok? Dice ahí, uno de los versículos más claros sobre esto es el Salmo 82:1, que es esta versión: Dios preside en el consejo celestial, en la asamblea de los dioses emite su decisión. En hebreo, la palabra Elohim se traduce directamente como dioses. Es un plural. Y solamente cuando antecede a Jehová Elohim, se le utiliza como el singular plural, el dioses Jehová. ¿Ok? Es una palabra especial. Es especial porque significa muchas cosas a la vez. Y erróneamente hemos creído que Elohim solamente se le atribuye a Dios Todopoderoso. Y eso no es cierto. Ahorita vamos a ver que hay tres casos diferentes en que Elohim puede referirse a tres seres distintos en la Biblia. ¿Ok? No solamente se refiere a Dios, porque muchas veces pensamos cuando oímos la palabra Elohim, es la Trinidad, y eso no es cierto. ¿Vale? No se refiere a la Trinidad porque se le da también a otros seres que no son la Trinidad el atributo de ser Elohim. De hecho, lo vimos cuando hablé de Elías. Si Baal es Elohim, adórenlo. Si Jehová es Elohim, adórenlo. Fíjense la diferencia. Da un nombre propio para referirse a quién va a ser el Elohim al que van a adorar. ¿Sale? O sea, la palabra Elohim se traduce al español como el dioses. ¿Sale? Así sería la traducción. Porque alguna vez alguien me dijo, es que es los Dios con singular. No. De hecho es al revés. Es el dioses. Elohim tal cual se puede traducir literalmente como dioses. ¿Sale? Por eso es que el Salmo 89 lo traduce como los potentados. Aquí hay algo que debo de aclarar. Para nosotros en español pensamos mucho en mayúscula y minúscula. En estos idiomas no existe mayúscula y minúscula. Sí. Salmo 82, de hecho lo vamos a leer más a ratito. Pero nosotros pensamos mucho en el español actual y pensamos en las mayúsculas y minúsculas. Pero en el original no existe la diferencia. Esa es nuestra, nosotros la inventamos. Pero en el original puede ser mayúsculas todas o minúsculas todas. Porque la mayúscula, o la minúscula, como no se escribió en español, no nos dice nada. Te voy a poner un ejemplo. Que los testigos de Jehová ponen la palabra Espíritu de Dios con minúscula para hacer que el Espíritu Santo sea menos. Pero eso no me genera nada, porque no es la palabra con mayúscula o con minúscula la que va a hacer que el Espíritu Santo sea el Espíritu Santo. Y también espíritu. Pero es que ellos sacan la traducción de otro texto, ¿eh? Esa no aplica porque esa es otra cosa. Ajá. Pero ellos la cambian porque ellos usan otro texto de traducción y ellos dicen que ese texto es la traducción correcta. El único problema es que con todos los demás manuscritos, ese texto es el único que no encaja. Sí, bueno, entre muchos otros. Ellos tienden a poner a la palabra Espíritu Santo como espíritu con minúscula. Vuelvo a repetir, en español, ese es un concepto que tenemos en español, por eso hablaba por eso hablé de mucho de los contextos. Las mayúsculas y las minúsculas son indistintas, hermanos.
Si tú crees que por escribir Dios con minúscula haces menos a Dios, estás equivocado. Eso no hace a Dios más o menos. Eso a ti y a mí como personas que hablamos español nos hace designarle un lugar prominente, pero sigue siendo Dios. O sea, de hecho Dios, quiero aclarar, ni siquiera es un nombre, ¿eh? De poner a Dios con mayúscula, ese no es el nombre de Dios. Su nombre es, en todo caso, el innombrable. No lo tenemos. No podemos decir que el nombre de Dios es Dios y por eso lo pongo con mayúscula. Eso es incorrecto. Eso es una traducción y lo hemos aceptado y lo hemos dado así. Pero sí es como que un poquito más cuestión de capricho mexicano o español que una cuestión real para Dios, ¿no? El Elión, por ejemplo, dicen ellos, el Altísimo, Hashem, el del nombre. Ponen las mayúsculas, sí las ocupan, pero no escriben el nombre. Por ejemplo, Dios, omiten alguna vocal para que no sea el nombre, porque entonces estás pecando al escribir el nombre de Dios. Pero no estás pecando porque ese no es su nombre está en hebreo. Es una reverencia a Dios, que está bien, pero no, realmente en la práctica no me afecta en nada. Casidoro de Reina o Cipriano de Valera. Y ya te comentaba la otra vez, me parece que está mal que hiciera eso, ¿no? Porque él está cambiando algo que Dios hizo a propósito, como si él fuera mayor que Dios. Me parece que está mal. Ahí entraría en lo que está preguntando Marco. Entonces, si Dios decidió que esas palabras se pusieran en el original, ¿yo tengo permitido cambiarlas? No soy nadie para cambiarlas, ni Cipriano. ¿No? Sí existe, ¿cómo no? Sí, no, sí existe. No, es al revés. En los más antiguos sí existe. Mientras el hombre se ha metido más a querer santificar algo, mientras el hombre se ha buscado hacer más santo algo que Dios no puso como santo, le hemos cambiado y estamos mal. Eso es lo que te estoy diciendo. O sea, nosotros estamos mal al poner algo que Dios no puso. Porque Dios dio su nombre a Moisés, por ejemplo. Y el pueblo de Israel tiene su nombre. Ahora imagínate que el nombre de Dios, cuando tenían que decirlo porque era un mandato, el pueblo dijera, yo no lo voy a decir, Señor. Eres desobediente. Nunca dije que fuera Jehová. Pero yo no dije que fuera Jehová. Pero yo no dije que fuera Jehová. Yo no dije, ¿eh? Pero no es cierto. Él sí le dijo por su nombre, porque Dios se lo dio. Tú no lo conoces, pero eso que tú y yo no lo conozcamos, no quiere decir que Moisés no lo conoció. Espérate, no vacilen. Si Dios se lo dio a él. No, eso no nos lo dijeron. Pero eso no quiere decir que yo voy a cambiar lo que Moisés escribió, porque como yo no sé cuál es, le voy a poner lo que quiera. Espérate, no, está mal. Y ellos están mal. Por eso, está bien, pero eso está mal. Yo no estoy diciendo que no fueran ellos. Te estoy repitiendo, eso está mal. Cambiar el nombre que Dios dio y que permitió que se escribiera porque Él así lo quiso. Ya, güey. Te estás metiendo en una necedad que no entiendo, ¿eh? El que él dice, no tienes que ponerle nombre. Es que tú y yo no tenemos esa labor. No, yo no te estoy diciendo que tú le llames por su nombre. Jamás vamos a poderle llamar por su nombre. No sabemos cuál es su nombre. Pero las vocales que están ahí, según los eruditos judíos, por cierto, se puede pronunciar las vocales que se le pusieron ahí, se pueden pronunciar sin ofender el nombre de Dios como Yahvé. Eso no lo digo yo, lo dicen los judíos y las muchas culturas alrededor del pueblo judío
en la misma época que alababan al mismo Dios. No lo digo yo, lo dice el contexto histórico, geográfico y político de la región. Nuevamente, agarrar ahorita y decir, es así, porque a mí me lo enseñaron así, no vamos a avanzar, ¿eh? El punto es que precisamente cambiemos un poquito nuestra manera de pensar de cómo era. No se trata de que nos quedemos igual. Si va a ser así, no vamos a pasar y falta muchísimo por ver, ¿sale? Como tú tengas dispuesto en tu corazón decirle, como cada quien le conoce. Es que Dios se nos revela a cada uno de manera distinta. Yo decirte a ti cómo decirlo, eso es incorrecto, porque Dios se le reveló a Moisés de una forma, pero a Abraham se le reveló de otra. El Shaddai era para Abraham, mientras que Yahvé era para Moisés. No, es el mismo Dios, pero se le está revelando con un nombre distinto. ¿Cómo se te reveló a ti? Esa es la pregunta. Como el Señor, pues así dile. Yo no tengo ningún problema en que lo hagas. Pero ojo, obligar a otro a que sea como a ti se te reveló, ahí estamos mal. Ahí sí no podemos decir, está bien, tienes que ser como yo digo. No, 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 no. De hecho, eso es a lo que quiero que lleguemos. Dios se nos va a revelar a cada uno de una forma distinta. Seguimos, porque si no, no le avanzamos. Dice ahí, la palabra, o sea, la Biblia, se refiere a cualquier habitante del mundo espiritual, invisible, como Elohim. Cualquier habitante del mundo invisible, espiritual, la Biblia utiliza la expresión Elohim para referirse a él, ¿va? Por eso es que vas a ver que es usado, y voy a ponerles ahí, en primer lugar, por Dios mismo en Génesis 1:1. Génesis 1:1 dice ahí, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la traducción es Bereshit bara Elohim et samayim et ares. Entonces, la palabra Elohim aquí se está refiriendo a Dios creador. ¿Ok? Esta palabra Elohim aquí se refiere a Dios. Cuando nosotros veamos que se utiliza la palabra Elohim o Dios, en muchas ocasiones se va a referir a Jehová Dios o a Dios el creador. ¿Ok? Es correcto pensar eso. Vamos a ver que la palabra Elohim se refiere a Dios mismo. En segundo lugar, increíblemente, también se utiliza para los demonios. ¿Ok? Deuteronomio 32:17. Deuteronomio 32:17. Sacrificaron a los demonios y no a Dios. Dice ahí, palabra, déjenme, se los pongo. Si se fijan acá, la palabra es sedim. Eso es la palabra demonios en hebreo. Y no a Elohá, que es Dios. Y después dice, a dioses que no habían conocido. ¿Qué dioses está hablando? A los demonios. Y esos dioses son los Elohim. A nuevos dioses, y aquí ya no usa la palabra Dios, sino la palabra Baú, que es de donde deriva la palabra Baal. A nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. Es interesante este pasaje, porque este pasaje está utilizando varias palabras para referirse a seres espirituales. Por un lado está la palabra Sedim, que es la palabra demonios en el Antiguo Testamento. A Elohá, que es la palabra Dios también, es una palabra para Dios. A Elohim, como dioses que son demonios o que son seres para ser idolatrados, que no son Dios. Para nuevos dioses, y utiliza la expresión Baú, ¿sale? Diferentes palabras para referirse a seres distintos. Pero lo interesante es que cuando se refiere a estos demonios que reciben adoración, cuando reciben adoración ellos se vuelven un Elohim. ¿Ok? Ese es el punto con los Elohim. Que cuando ellos reciben esta adoración, que no deberían de estarla recibiendo, se vuelven Elohim. Ok. Bueno, en el griego no, en el hebreo no importa la mayúscula o la minúscula. Es que nuevamente pensar en mayúscula o minúscula no aplica nada. En el español sí, pero en el original no, porque no existe la mayúscula y la minúscula.
Perdón, déjenme, se me movieron muchas. Dice después entonces, por Dios mismo se puede referir a demonios y se puede referir a un humano muerto que está en el más allá. Y vamos a ver un pasaje muy interesante. Primera de Samuel 28:13. De un humano muerto en el más allá. Todavía voy a agregarle. Primera de Samuel 28:13. ¿Por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl, le dice la adivina. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. ¿Y quién era el que estaba subiendo? Saúl. No, Saúl no, Samuel, perdón. Porque de hecho fue Samuel el que fue a hablarle a la adivina, hermanos. Ese pasaje dice claramente que no fue un demonio el que le habló. Dice que Samuel mismo vino y le dijo a Saúl, ¿por qué me hiciste venir, sonso? Estabas bien, ¿a quién se le ocurre? Pero también es válido pensar, o sea, puede suceder también que piensen que habla de un demonio, porque el Elohim también se usa para demonios. Sí, pero el contexto del pasaje sí nos dice que el que subió fue Samuel. O sea, sí se nos dice, sí claramente el pasaje, y ella misma se asusta, porque le dice, chin, ¿cómo que está viniendo alguien? Si no debería venir nadie. No. Sí. Y le está dando palabra de Dios a Samuel, diciéndole, a Saúl, perdón, mañana vas a estar muerto. O sea, no debiste haber hecho lo que hiciste. Primera de Samuel, a ver, vamos al pasaje, por favor. Rapidísimo. Versículo 14. Él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió, era Samuel. Y hasta ahí, como dice Marco, podríamos creer que un demonio le estaba engañando. Entonces, humillado el rostro a tierra, hizo grande reverencia. Y Samuel dijo a Saúl. El pasaje, en el versículo 15, dice que el que habló fue Samuel a Saúl. Dice, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí. No, y con estas vas a estar de buenas. Entonces Samuel, versículo 16, dijo, ¿y para qué me preguntas a mí? Y Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo. Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha... O sea, el demonio se está haciendo pasar muy bien por Samuel. No está tan... No te vamos a traer de vuelta, ¿eh? ¿Sí se dan cuenta? El pasaje en el contexto, ya no solo el pasaje en el texto, el contexto nos dice que ese Elohim que subió era un ser espiritual llamado Samuel, que ya estaba muerto para ese momento y que se le hizo venir para consultarle. Dios lo permitió. Ojo, no estoy diciendo con esto que a Dios se le salen de control las cosas. Estamos hablando del contexto. Ni que los muertos vienen nomás porque queremos hacer que vengan, ojo. Hay una cuestión bien específica, si les pongo ofrendita, bien. Si les pongo su caminito, entonces no llegan. Es un tema importante, hermanos. A ver, pongan atención porque sí es un tema importante. ¿Por qué los cristianos en Semana Santa, en tiempo de muertos, evitamos cualquier situación espiritual con cuestión de los muertos? Porque hay un mundo espiritual, hay una situación que se está moviendo, que a lo mejor no estamos atentos a ella o creemos que no está ahí, pero que existe, hermanos, ¿sale? Y que nosotros no debemos de ser parte. Saúl, o sea, si Saúl ya sabía que había sido desechado por Dios, él debió haber venido y pedir perdón. Y posiblemente el Señor le hubiera perdonado si tan solo se hubiera arrepentido. Pero lo que hizo fue ir y cometer más pecado.
Eso es por lo que el Señor termina desechándolo. O sea, el Señor no lo desecha nada más porque, ay, se te olvidó matar a unas personas. No. Hay una cuestión de fondo en el corazón de Saúl de apartarse cada vez más del camino de Dios. Los cristianos que en Halloween dicen, sabiendo, porque lo sabemos, o sea, estamos muy conscientes que Halloween es una fiesta pagana, es una fiesta de muertos en el caso de México, es una fiesta que lleva adoración a demonios, al menos en sus orígenes. ¿Cómo es posible que pensemos que si en todo el mundo, en las mismas fechas, todas las naciones del mundo, las culturas antiguas celebraban a los muertos y a los demonios y a los dioses de la muerte en la misma fecha, ahora resulta que es una fiesta para dar dulces? O sea, no seas ingenuo. El que está mal es el que cree de verdad, el que ve para atrás y no conoce su historia, ¿no? Entonces, sí debemos de tener cuidado en ese sentido porque tendemos a hacer esa situación. Dice, para la Biblia, cualquier ser incorpóreo, o sea, que no tiene cuerpo, cuya residencia es el mundo espiritual, para la Biblia él es un Elohim. Es así de simple y de sencillo, ¿va? ¿Por qué se vuelve importante esta palabra entenderla de manera amplia? Porque según el contexto en el que esté escrito, vamos a saber si se está hablando de un Dios, o de Dios, pues, mejor dicho, de un demonio que recibe adoración como un Dios, o de un ser muerto que está viniendo al mundo por algún motivo, como es el caso de Samuel. Según el contexto, lo que me lo va a decir a mí es el contexto. ¿Por qué es importante cuando les decía de Génesis 1:1 la palabra vará? Porque el único ser que tiene la capacidad de hacer vará, de hacer creación por la palabra, es Dios el Altísimo. Nadie más. Solamente el Elión puede hacer eso. Todos los demás Elohim no pueden. ¿Sale? Entonces, cuando se utiliza la palabra vará en la Biblia para creación, ese Elohim del que se está hablando es el más alto. Y ahorita lo vamos a ver. Pero puede haber muchísimos Elohim alrededor. Por eso yo cuando interpreto Hebreos, que teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, estoy convencido que no está hablando de las personas. Está hablando de los seres espirituales que nos están viendo y que estamos corriendo una carrera frente a ellos. Dice después, el hebreo no se refiere a un determinado conjunto de habilidades específicas que Dios tiene. O sea, el término no se refiere a Dios como un ser espiritual. Dice, la Biblia distingue a Dios de todos los demás dioses de otra manera y no es en el uso de la palabra Elohim. Ahorita vamos a ver cómo la Biblia se refiere a Dios usando la misma palabra, pero hay una forma de distinguirlo de los demás. ¿Sale? Con los adjetivos, pero también con la manera en que se refiere a Él, o lo expresa de Él en el contexto. Miren, vamos a ver. Con la mayúscula o la minúscula. Por ejemplo, ¿perdón? A ver. Yo iba a salir a las 4. Todavía tengo que ir a Tlayacapan. No hay nada peor que ir a Tlayacapan, hermanos. Es horrible. Más en domingo, al tianguis y a trabajar. Por ejemplo, la Biblia manda a los Elohim a adorar a Elohim. Ah, qué interesante. Salmo 29:1, se los pongo. Tributad a Jehová, y aquí la palabra es Yahweh o el tetragrama, como le gusta a mi abuelita que le incomoda. Dice, tributad a Yahvé, oh hijos de los Elohim, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. A los Elohim, según este salmo, se les ordena que ellos alaben a Jehová. Todos los Elohim tienen por obligación que traer alabanza a Jehová. ¿Ok? Por eso es importante el nombre de Dios, hermanos. Porque su nombre lo distingue de todos los demás seres. Y vamos a irlo viendo más adelante. La guerra espiritual de la que tanto hablan algunas iglesias no se está peleando ahorita. Se empezó a pelear desde el Edén.
Y Dios dice que Él puso su nombre en su pueblo por un motivo, para santificarlo, para apartarlo de los pueblos de los demás dioses. Porque los demás dioses existen. Y Dios quería distinguir a su pueblo de los dioses que cuidaban a las otras naciones. Por eso le da su nombre. Por eso es importante el nombre de Dios. Por eso sí es vital el nombre de Dios. Por eso decir, es que hay que llamarle Señor, a mí sí me parece un poco incorrecto. Porque si Dios puso algo tan especial, su nombre en su pueblo, demeritar su nombre y hacerlo a un lado, cuando todos tienen que inclinarse a su nombre, aún los seres espirituales. Dice después, entonces, uno es, la Biblia manda a los dioses a adorar al Dios de la Biblia. Número 2, Él es su creador y su rey. Salmo 95, y Salmo 148 del 1 al 5. Si quieren anótenlo porque voy a pasar a los versículos. No, ahorita voy a... Salmo 95, 3. Ahorita regreso. El otro es Salmo 148. Porque Jehová es Dios grande. Y dice ahí, porque Yahvé es el Gadol. Él es la abreviación para Dios, Gadol. Y Él es rey, Él es Melech sobre todos los Elohim. Él es Melech, es rey, grande sobre todos los Elohim. Jehová es rey sobre los dioses. ¿Ok? Cuando nosotros pensamos en Dios como solamente nuestro Dios, hay una expresión en la Biblia que Él es el Dios de dioses. Y Él es el rey de reyes. Y nosotros pensamos en las personas. Claro, Él es el rey sobre nosotros. Nunca se trató de nosotros. Está hablando de reyes por encima de los hombres. Sobre principados, sobre potestades, sobre huestes en las regiones celestiales. Y Él es el rey de todos ellos. Por eso Él es el rey de reyes. Por eso Él es el Dios de los dioses. Cuando oímos esa expresión, solíamos pensar, claro, porque Él es el verdadero Dios. No. Porque sobre los otros seres espirituales que existen, que también reciben adoración muchas veces incorrectamente de parte del hombre, pero la reciben, Él es el que está por encima de ellos. Ellos existen, pero Él también. El otro pasaje es Salmo 148, Rebe, del 1 al 5. Salmo 148, del 1 al 5, dice, alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle todos vosotros sus ángeles. Ahora, la palabra ángel es una palabra para un tipo de ser espiritual. Pero después dice, alabadle vosotros todos sus ejércitos. Ahí ya no está hablando de los ángeles, está haciendo una diferencia entre los ángeles, entre los ejércitos. Alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron todos ustedes, los ángeles, los ejércitos, el sol, la luna, las estrellas, los cielos de los cielos, el agua que está por encima de ello, fueron creados por la palabra de Dios. Lo que pensamos es que Dios solo creó al hombre y se acabó, y no. Hay una primera creación que antecede al hombre. Esa primera creación existe y Dios tenía una relación con esa creación preciosa porque era su familia. Y esa creación le falló a Dios. Hubo un ser en esa creación que se enalteció y que le falló. Y en esa falla se rompió la familia que Dios tenía. Y Dios decide hacer una segunda familia con la que Él pueda tener relación. Y la empieza en un lugar que se llama el Jardín del Edén. Para nosotros se llama el Jardín del Edén. Pero ese jardín, ¿tú dónde tienes el jardín? ¿En la calle? ¿Dónde lo tienes? Adentro de tu casa, pero no está dentro de tu casa, está dentro de tu terreno. Ahí tienes tu jardín. Tienes tu casa y afuerita tienes tu jardín. Pero es tu propiedad. La Biblia nos enseña que Dios habitaba en su santo monte. Afuerita estaba el Jardín del Edén.
Ellos estaban afuera. La idea era que después se metieran a la casa. Pero ahora nos dice que Él va a regresar y va a traer una casa para nosotros. Está preparándonos habitación. ¿Te das cuenta? Él quería que el Edén fuera el inicio. No era la meta final, el Edén. Esa relación que se rompió entre Dios y el hombre por causa de la caída, entre Dios y su creación celestial por causa de su caída, y entre el hombre y toda la creación, vamos a ver que hay 3 caídas. En la tercera caída, Dios quiere restaurar esa relación, hermanos. Dios quiere que la familia que Él tenía en el principio, con sus seres celestiales, se restaure. Porque aunque pensemos y nos desagrade la idea, Dios ama a Satanás. Dios no lo creó con odio. Él falló. Le dolió en el corazón de Dios que su creación le fallara. Tanto como le dolió en el corazón de Dios que el hombre le fallara. Porque es su creación. Que nosotros no nos corresponda entender esa relación, no quiere decir que no exista y no quiere decir que Dios no haya sido así. Pero sí debe de quedarnos bien claro. La relación de Dios con la creación, para Él es una sola. Dice después, Salmo 89, 6 y 7, dice, no hay nadie en el cielo como tú, Señor. Voy a ponerles el pasaje. Salmo 89, 6 y 7. Porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los Elohim? Dios temible en la congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de Él. ¿Está hablando del pueblo de Israel? No. La congregación de los santos no es la iglesia, no es el pueblo de Israel, son los potentados, como lo traduce ahí. Esos seres con los que Dios habita y que ellos, no hay ninguno que le iguale a Dios. Dios no se separa de los demás seres por nombre, se separa por calidad o cualidad, por quien Él es, solamente. No necesita que se le nombre de una forma diferente o que se le ponga algo más. Él es, y eso es suficiente, ¿no? Como se lo dijo a Moisés. Dice después, ninguno de los seres celestiales te iguala. Puse ahí 1 Reyes 8:23 y Salmo 97:9, solo les voy a poner el Salmo. Dice, eres temido en el consejo de los santos. Salmo 97:9 dice así, porque tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra, eres muy exaltado sobre todos los Elohim. ¿Sale? Fíjense que la Biblia usa muchísimo el nombre de personal de Dios para separarlo de los demás dioses. Porque es la manera correcta de separar a Dios por nombre. Porque señores, aunque no nos guste la expresión, señores hay muchos. Jehová solo hay uno. Dice después, los escritores de la Biblia son bastante francos sobre el hecho de que nada iguala al Dios de Israel. Él es el Dios de los dioses. Deuteronomio 10:17 dice así, porque Jehová vuestro Dios es Dios de los dioses y Señor de señores. ¿Sale? Fíjese la expresión Dios de los dioses. Aquí es Elohe Ha Elohim. Él es el Dios de aquellos que se autodenominan dioses. Y Él es el Señor de los Adonais. Él es el Señor de los señores. Dios grande, poderoso, temible, que no hace acepción de personas ni toma pecho. Ese es Dios. Es Dios grande por encima de todos los demás. Y por último, Salmo 136:2. Alabad al Dios de los dioses, al Elohe Ha Elohim, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. La palabra de Dios nos enseña que Dios se separa de los demás, no por las palabras, sino por quien Él es y por lo que los otros dioses hacen alrededor de Dios, o los otros seres espirituales hacia Dios, vamos a llamarla así. ¿Sale? Cuando hablamos de dioses no estamos pensando en Zeus ni en... No, estamos pensando en seres que están allá con Dios, que son dioses porque no son humanos, ¿ok?
porque son dioses, porque no tienen nada que ver con la humanidad, ni están limitados como el ser humano a muchas cosas. Si le van a tomar foto, ahorita es cuando, ahora sí. O le brinco a la siguiente. ¿Ya? Perfecto. Ahora sí, despacito sí, dicen. Dice en Primera de Reyes 22. ¿Ya? Ay, Eriquita, es que también, Erika, te digo. Primera de Reyes 22, por favor, vamos a nuestras Biblias. Primera de Reyes 22. Ya una vez que ya se pusieron, ya no los puedo cambiar, hermano. Perdóname, Berito, no te vuelvo a molestar, ¿eh? Primera de Reyes 22. Vamos, por favor, a Primera de Reyes, capítulo 22. Son bien rebeldes. Primera de Reyes 22 dice así: hay una historia sobre un malvado rey de Israel, Acab. Apenas hablamos de ese rey, ¿se acuerda? Él quiere unir fuerzas con el rey de Judá para atacar a un enemigo en el lugar llamado Ramot de Galaad. El rey de Judá quería una visión del futuro. Quiere saber lo que va a pasar si ellos atacan. Así que los dos reyes le preguntan a los profetas de Acab y reciben aprobación total. Pero ellos solo le están diciendo a Acab lo que quiere escuchar, y ambos reyes reconocen que como que la profecía que le están dando está rara. Así que deciden preguntarle al profeta de Dios, una persona llamada Micaías. Esto fue en tiempos de entre Elías y Eliseo. O sea, está acabando uno y está empezando el otro. Lo que le dice no son buenas noticias para Acab. Primera de Reyes 22, 19 al 23. Dice así. ¿Dónde estoy? 19, acá está. Entonces él dijo, Micaías, profeta: oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo: ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu, un ruá, y se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera? Él dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo: ¿le inducirás? Dios le dijo: y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora he aquí que Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Dios está en un consejo, hermanos, según este pasaje, de seres espirituales a los cuales Él podría hacer lo que Él quisiera, porque Dios es Dios. Sin embargo, Él les pregunta a ellos: ¿qué hacemos? La gente cuando lee Génesis 1 dice: es la Trinidad, hagamos al hombre. Pero se le olvida que había otros seres con Dios cuando Él estaba haciendo al hombre. A veces pensamos de Dios como un ser solitario, pero Dios no es un ser solitario. Dios está rodeado de una creación primigenia. Esa creación estaba con Dios cuando Él estaba diciendo: bajemos y confundamos sus lenguas. Él estaba con esa creación primigenia diciendo: vamos a hacer al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Pensamos en la Trinidad, pero ese es un pensamiento cristiano, y la Biblia no fue escrita en un contexto cristiano, fue escrita en un contexto judío, y los judíos, esto que les estoy diciendo, lo entienden claramente, hermanos. Para ellos no hay confusión en eso. Para ellos saben muy bien que esto sucede y que el mundo espiritual es una realidad. Y que Dios es el Dios de los dioses. Y que, como dice Micaías, Dios está sentado y uno de esos dioses dijo: yo quiero ser espíritu de confusión. No es un demonio, o quizás sí, no lo sé. No nos lo aclara. En otra ocasión, en Job se nos dice que los hijos de Dios estaban reunidos delante de él y obviamente Satanás estaba ahí. Y como en esta ocasión le dijo: ¿cómo ves a Job? Y Satanás le dijo: no, pues es que está re bien, así hasta yo. Pues ve y te permito que vayas y lo toques.
¿Te das cuenta? El mismo cuadro que vemos en Job, lo estamos viendo en Micaías, también ese, aunque no lo vemos, está en Génesis, cuando está creando. Solo que no lo vemos, está ahí, ha estado oculto visiblemente porque no pensamos en él. Siguiente diapositiva dice así: la estructura y el negocio del consejo, y con esto acabamos. Los dioses del Salmo 82:1 son llamados los hijos del Altísimo. Más adelante en el Salmo, en el versículo 6, los hijos de Dios aparecen varias veces en la Biblia, usualmente en la presencia de Dios, como en Job 1:6 y Job 2:1, que son los pasajes que acabo de mencionar. Y Job 38:7 nos dice que ellos estaban antes de que Dios comenzara a diseñar la tierra y crear la humanidad. Ese no lo puse, pero se los leo rápido. Job 38:7. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Desde el versículo, es que todo el pasaje 38 nos está hablando, le está preguntando Dios a Job, ¿dónde estabas tú? ¿Sale? Todo el capítulo 38. ¿Sí? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó? ¿Dónde estabas cuando se fundaron todas las bases? Y cuando, versículo 7, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Dónde estabas, Job? Cuando yo estaba creando y ellos me veían crear. Eso es lo que está diciendo Job. Ellos estaban viendo la creación de Dios suceder. ¿Sí te das cuenta? Estos seres espirituales, ese consejo de Dios está ahí. Dice ahora sí Salmo 82. Dice, Dios está, Elohim está en la reunión de los Elohim. En medio de los Elohim juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis a las personas de los impíos? Es muy interesante este pasaje, porque cuando cambias el sujeto de a quien se está dirigiendo, y ya no se trata de los hombres, lo que les está reclamando Dios a los dioses de la tierra que están alrededor de él, gobernando este mundo, les dice, ¿por qué son malos dioses? ¿Por qué si yo los puse a gobernar sobre de este mundo, están haciendo las cosas incorrectas? ¿Por qué permiten que el injusto se levante? Dice después, versículos 4 en adelante, defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, libradlo de mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, Elohim son, y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, un poco incorrecto, levántate, oh Elohim, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Ahí sí se está refiriendo a un Dios diferente a los que están fallándole arriba. Es interesante porque esto es un juicio para los dioses, hermanos. Dice que estos dioses van a morir como hombres. Hay un grupo de seres espirituales que no van a estar por siempre arriba. Y la Biblia nos enseña que en el Apocalipsis que va a llegar un tiempo en que Satanás y sus ángeles serán echados y serán destruidos. Como los hombres van a tener su tiempo de muerte. Ese es el pasaje que le cita el Señor Jesús. Pero en el contexto de Jesús les dice, ¿por qué se ofenden si yo les dije a ustedes dioses sois? Pero en el contexto del pasaje nunca se está refiriendo a los hombres. En el pasaje nunca se está refiriendo a los hombres. Sí, lo vamos a ver la siguiente semana. Pero ese es otro tema. O sea, sí y no. Por función, claro que sí. Ambos. Claro. Abajo de los dioses. Ahora, nada más para terminar, hermanos. Y por eso Pablo dice, ¿acaso no saben que van a juzgar a los ángeles? La palabra en el Nuevo Testamento, tristemente, no existe la palabra Elohim. Y toda palabra Elohim se traduce en automático en el Nuevo Testamento como ángeles. ¿Sales? En el Nuevo Testamento todas las palabras que encontramos como ángeles a veces no son ángeles. A veces van a ser solamente seres espirituales.
Pero Pablo dice, ¿ustedes no saben que van a juzgar a los ángeles? Dios le da al hombre un lugar muy especial. Mismo motivo por el que Satanás se molesta, ¿va? Y lo odia. Pero eso es otra historia. ¿Sale? Entonces, ahí acabamos el día de hoy. Espero que haya sido bueno. Para mí me causó mucho, ha sido interesante. Esto no es nuevo para mí, lo aprendí hace muchos años, pero sí encontré ahora un libro que me permite estructurarlo un poco más, ¿no? Que eso es algo muy bueno al anterior. Que esa es la parte para mí positiva, porque hace mucho que yo quería hablar mucho de estos temas, pero se vuelve complicado porque son temas muy complejos, ¿sale? Y yo sé que además, al ser el mundo espiritual suele tener mucho ataque para no hablar de él, porque pues qué mejor que ser el poder detrás del poder, ¿no? En la sombra, que nadie te vea. Entonces, ¿sí?